a Sila, que era capaz de sostener en su mano el hierro candente de la traición y de soportar el peso de los conspiradores asesinados, no podía sostener ni soportar una esperanza vacía. El plan, urdido pacientemente sin regatear muertos, no había sido fraguado por completo, y una pequeña mujer, la menos considerada por Asila, tenía el privilegio de haber colaborado con su caída. Sin embargo, los sacrificios no habían sido inútiles. Su boda con Molismos permitió que la resistencia entrara al mismísimo palacio de mando. Conducido por sus palabras, el príncipe dio los pasos precisos para ser nombrado emisario del amo. Si en cambio Misáyanes hubiese elegido a un mago del recinto, mucho se habría perdido, o quizás todo, pero Lengua de Morada estuvo donde debía estar y dijo lo acertado. En tanto eso ocurría, la resistencia consolidó sus alianzas y se unió al ejército del Venado para la lucha definitiva contra Misáyanes y los siderecios. Pero sobre todo estaba Yocoyatzin, el niño en su vientre, concebido en el día indicado por los sabios de la corte. Él reunía la sangre de las dos casas y sería la piedra de un nuevo imperio. La noche era el tiempo que ambos bandos tenían para realizar sus movimientos y modificar estrategias. Al amanecer, correría sangre. Y es cierto que cuando la muerte espera al pie de la mañana, la noche anda deprisa. Asila ya sabía que era una prisionera. También que fuera de aquella habitación la resistencia no iba a detenerse en lamentos o en falsas esperanzas. Con seguridad ya estarían reacomodándose según los nuevos y malos aconteceres. La sierva aguardaba una decisión que, aunque desconocía, imaginaba dolorosa. Asila pidió a la anciana que acomodara las mantas en el suelo. Cuando el trabajo estuvo listo, se recostó con lentitud. Aquí naceremos y moriremos, dijo. La noche daba un paso en el cielo y dos en la tierra, porque antes de la guerra la noche anda deprisa. Entonces Asila colocó una mano sobre su vientre y extendió la otra mano hacia la sierva, que se apuró a tomarla entre las suyas. «Atiende bien», volvió a decir. Lengua de Morada estaba tomando decisiones de guerra. Casi oyó un ruido de cristales. «¿Oyes?», preguntó a su sierva. Estaba rota en añicos la posibilidad de sorprender a los siderecios con un ataque conjunto. Por fuera, el implacable ejército del Venado. Por dentro, la resistencia del sol. «Sí oigo», le respondió la anciana. Sin embargo, esa noche no era para llorar, sino para rehacer lo posible. Con la confianza depositada en la sagacidad de sus aliados, Asila determinó pelear por el estandarte, y el estandarte de la guerra era su hijo, el que llevaba en su vientre Yocoyatzin, el hijo engendrado con sangre de las dos casas, como una promesa de refundación. Yocoyatzin, encerrado en su vientre, en una habitación, en un palacio, era apenas un niño. Yocoyatzin, vivo y libre, sería el corazón de la resistencia. Había que nacerlo. Pero
Aún no es tiempo de que nazca, falta, murmuró la sierva. Lo será, si los astros lo disponen, respondió Asila. Lo será, si te acuestas sobre mi vientre, lo será. La anciana se estremeció ante aquello que le estaban pidiendo, y por vez primera sintió que no sería capaz de cumplir los deseos de su ama. Asila buscó razones suficientes para que la ayudara. Haz de cuenta que este es mi cadáver, dijo señalando su propio cuerpo. Sabes mejor que nadie que ya he muerto. Pero soy una muerta que aún puede elegir. ¿Pretendes algo mejor para mí, anciana? La sierva besó la mano de Asila como un modo de aceptación. Luego Asila habló sobre Yokoyatzin. Si el primogénito nacía en el imperio victorioso de Misáyanes, no tendría camino ni sepultura. Para los sideresios, Molismos era una capa de plumas que arrojarían al fuego en cuanto la conquista fuera consumada. Detrás de Molismos estaría Yokoyatzin. ¿Había alguna cabeza más propicia para sostener en una pica cuando el continente sucumbiera? Comienza, dijo Asila. Comienza. Que la noche, dijo Asila, comienza. Que la noche no aguarda. La anciana secó sus lágrimas. La anciana se arrodilló junto al cuerpo de su ama. Le besó la frente. Sufrirás, tú, dulce anciana. Sufrirás más que yo. Con la noche corriendo, la sierva comenzó a oprimir hacia abajo el vientre de Asila. Cuando la anciana no se presentó a tiempo en las cocinas del palacio indicando que su ama ya había recibido y dado asentimiento al último mensaje, los conjuradores entendieron que algo adverso sucedía, pero la resistencia era ágil y capaz de saltar hacia otro sitio. Lengua de Morada estaba segura de que muy pronto los jugadores de Yokoi se reunirían en algún escondite de la ciudad para tomar decisiones de urgencia. También Molimos y Flauro obrarían deprisa, ya estaban obrando. Apresúrate, apresúrate. Más, 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 más. Pasillos y paredes más allá. Molismos trabajaba en una sala repleta de pergaminos, cartas territoriales y escritos cifrados. El vasto saber del príncipe sobre los códices fue decisivo en su impensable tarea, tanto como su conocimiento de las lenguas sagradas. Molismos decidió comenzar con la geografía de aquella traición. Empezó por llevar un cristal de lado a lado minuciosamente. Se detuvo en unos diminutos caracteres arcaicos trazados bajo una línea redondeada. Se quedó quieto en la memoria, examinó cada trazo y los comparó con otras escrituras. La inscripción aludía a una antigua batalla librada por las tribus originarias antes de la existencia del País del Sol. El príncipe recordó que aquellos hechos habían ocurrido en el territorio donde se alzaban las colinas del límite. Línea combada, dijo Morismos. Ya no eres un secreto. Ya sé cómo te llamas. El príncipe se permitió un instante de descanso. Había dado un enorme paso, porque a partir de aquella deducción podía determinar fácilmente el resto de los lugares a los que el pergamino aludía: la selva madre Nehén, la casa de las estrellas de Beleram,
y hasta el palacio donde en ese mismo momento desgarraba la corteza de una conspiración. Ahora, el tiempo, dijo. Morismos no buscó constelaciones. Sabía que el pergamino carecía de un cielo desde el cual trazar ángulos. El tiempo no es preciso. Ha de estar sujeto a alguna contingencia humana. Morismos reconoció el signo del cúcul, ave sagrada de alas verde-azules. El nacimiento del cúcul es el nacimiento de un grande. El pergamino amanecía ante el entendimiento de Morismos. El príncipe comprendió que aquello era más ancho y más hondo que una sublevación de la casa rival. Lo comprendió justo cuando la noche trasponía su medio. Silenciosa en su habitación de condenada, Sila se cubría de sudor y frío. Sus dientes se golpeaban unos contra otros sin que pudiera evitarlo. El cuerpo se tensaba de pronto, se moría de pronto. Pero la templanza de Asila alcanzaba para ella, para el niño y para la sierva. Cuando la anciana vio salir de entre las piernas de su ama un golpe de agua, supo que ya no había retorno y que lo mejor para Sila y Yokoyatsin era apresurar el alumbramiento. Vamos, mi ama. ¿Recuerdas cuando eras una niña en nuestro antiguo palacio? Piensa en eso y así sufrirás menos. Con todo su peso en lo alto del vientre de Asila, la sierva había desencadenado el nacimiento. Ahora tenía que trabajar con sus manos. Todo lo soportó, lengua demorada, sin un quejido, porque los guardias apostados en la puerta no debían percibir nada inusual. Sofoca su llanto. No permitas que llore el niño, dijo Asila. Aún no ha nacido. La anciana perdía las esperanzas. Nacerá. Y como lo había hecho ante la puerta del palacio de mando, Asila reunió toda la fuerza de su amargura. Las manos de la sierva tuvieron que adentrarse más en el cuerpo de su ama, y allí, en lo cálido y resbaladizo, debieron moverse con firmeza. Amanece, dijo Asila. Pero no era el sol. Era la cabeza sangrada de un nuevo príncipe. En otra habitación de la misma noche, el pergamino cedía los últimos secretos. Los signos hablaban con Morismos. Estos son tus primos, tus soldados y tus consejeros, con rostros diferentes a los que muestran ante ti. Esta es Asila, la mejor contrincante que jamás has tenido, Morismos. Este que ves aquí, listo para erguirse como 100 animales, con la furia de 100 animales. Este es Tungur, hijo de Dulcancelin. Ya no hacía falta más. Al amanecer correría sangre. Pero Morismos deseaba ver de cerca el rostro de Asila, cuando supiera que había perdido la partida. Guardó el pergamino entre sus ropas y caminó hacia la habitación donde su esposa estaba prisionera. En ese momento la sierva tomaba en brazos al recién nacido. Por orden de Asila, la anciana sofocó el llanto indefenso con una manta. De inmediato descubrió el pecho de lengua demorada y sostuvo al niño para que se alimentara. ¿Qué beberás, Yokoyatsin? ¿Qué beberás? Se lamentó la anciana viendo un niño endeble sobre una madre reseca. Cuando la boca del niño se aferró a su cuerpo, Asila sonrió.
Ahora sé lo que vale un instante. Pero el tiempo también lo sabía. Era urgente envolver en mantas a Yokoyatzin y sacarlo de allí. El herrero se encargaría del resto. Espera un poco, pidió la anciana. Déjalo que cobre algo de fuerza. No soportará la vida de otro modo. La soportará, aseguró Asila. El sol se alimenta de sí mismo. Pero aún así permitió que Yokoyatzin, el niñito, bebiera un poco más de leche fatigada. Los siderecios que custodiaban la entrada de la habitación vieron llegar al príncipe Molismos y sin esperar orden se abrieron para darle paso. De pie ante la puerta, Molismos del Sol imaginó su rostro rasgo por rasgo. Debía asegurarse de que su rostro no revelara ningún vestigio de tristeza.